Cierra tu día con la información más relevante, el análisis de los expertos y los comentarios de quienes forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. Saludo con mucho cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Ya tenemos más de una semana con la situación de la mina allá en Sabinas, Coahuila, y los minutos pasan lentos esperando noticias. Me enlazo con nuestra corresponsal Magda Guardiola. Magda, buenas noches. Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches al auditorio. Así es, pasan los días, pasan las horas, ya es una semana de que ocurrió este accidente minero y aún no hay condiciones para ingresar, ni siquiera a la diagonal que conduce al punto donde pudieran localizarse estos 10 trabajadores mineros que están ahí atrapados en el pozo del predio El Pinabete. Y bueno, desde las 11 de la mañana de este miércoles, cuerpos de rescate, personal militar y de marina retiraron escombros encontrados entre el espejo de agua y el socavón. El espejo de agua, recordemos que es el primer fondo de este pozo, y después hay un socavón que es una diagonal de aproximadamente 120 metros de longitud, o al menos es lo mínimo que tiene que tener de distancia. Desde esa hora, bueno, pues el personal de Marina ha descendido y ascendido. Esto en una cápsula de inmersión que pues originalmente estaba ideada para que entrara ya el buzo con una vez que se retirara, una vez que bajaran los niveles de agua y pudieran ingresarse a esta diagonal. Sin embargo, bueno, pues ya no hay agua en el primer socavón, en el espejo ya no hay agua. Ahora lo que tienen ahí es una serie de escombros, pilotes, piedras, carbón, lodo incluso, y no permiten que se sigan con las labores de un rescate real. Se pretendía que este buzo ingresara justo para poder esas imágenes las has visto, porque vimos las del dron, ¿no? Bajando, pero esta parte que me describes, ¿ya las viste tú, Magda? No, esto no lo ha confirmado rescatistas voluntarios que han salido a lo largo de este día, Leonardo. Nos han comentado cómo va la situación. No hay condiciones para bajar, incluso, bueno, pues comentarte que han referido que los trabajos de limpieza y apuntalamiento podrían tardarse hasta 5 días más, porque, bueno, pues te comentaba, hay demasiados escombros y tienen que apuntalar de nuevo esta diagonal para dar seguridad a quienes están realizando las labores de rescate. En el exterior, pues hay una serie de sentimientos encontrados, ¿no? Ya es una semana, no hay noticias, la información corre demasiado escueta, la información oficial, no se les da a conocer a los familiares los trabajos reales de rescate, y ellos ahorita su preocupación es que ya han hecho muchas perforaciones en este predio. Este predio ya había sido minado hace tiempo, hace 6 meses, retomó actividades, se volvió a minar, se volvió a trabajar, y bueno, hay muchos pozos, hay muchas grutas al interior, pero ahora se están realizando para las labores de rescate pues perforaciones desde la superficie, y los familiares temen que esto pueda colapsar. Yeah. Oye, pero pues más que, perdón que diga esto, más que sentimientos encontrados, son sentimientos desencantados, ¿no? Porque pasan los días, esperamos tus crónicas, por supuesto no es responsabilidad tuya, todos esperamos que ya nos dé Magda la buena noticia, y siempre hay una cuestión que impide que lleguemos al fondo del asunto. Así es que el desencanto va efectivamente apoderándose de todos cuando ya llevamos más de una semana con el tema. Magda, ¿algún apunte más? No, Leonardo, pues seguimos aquí pendientes. Ha estado corriendo información que ni siquiera es mencionable por respeto a los familiares. Nada más comentarte a ti y al auditorio que hasta el momento todo sigue igual, se mantienen los trabajos de labores, de rescate, se mantienen las extracciones de agua, y bueno, pues el punto es continuar con estos trabajos. Seguimos, gracias Magda, pausa, volvemos. Yo me enlazo ahora con Ernesto Carvajal, él tiene 2 parientes, un cuñado y un sobrino atrapados en la mina. Ernesto, primero le agradezco mucho que converse con nosotros, y segundo le expreso toda mi solidaridad. Buenas noches. Buenas noches, qué bárbaro, me hicieron llorar. Es que es una canción dramática, pero bueno, narra el drama que están viviendo ahí. Cuéntenos, ¿qué les han dicho? ¿Qué les ha dicho la autoridad? Que esperemos que ya entraron 2 buzos. ¿Hace cuánto tiempo? Son las
las 8, hace 5 horas entraron 2 buzos y estamos en espera de novedades. Yo tenía muchas ilusiones en verlos con vida, pero en estos momentos ya no sé qué decirte, de veras. Es que es una semana y bueno, pues así estamos con la angustia de enterarnos. La información técnica que les van dando es, digamos, satisfactoria dentro de lo que cabe. O sea, la impresión que tienen ustedes es que las autoridades están haciendo todo lo que humanamente es posible, Ernesto. Sí, gracias al gobierno federal se enviaron, pues prácticamente podríamos decir que toda la ayuda por parte de Sedena. El presidente estuvo aquí el día 6, estuvo con nosotros, se portó como un caballero, fue algo extraordinario verlo, entró a la sala de juntas, salió y se dirigió a la unidad y simplemente se arrimó con quien pudo arrimarse, y simplemente le dijo que la prioridad era rescatar los mineros que no se iban a retirar hasta rescatar los mineros. Nos dicen que están por tener ya el informe de lo que vieron los buzos en estos momentos y estamos en espera de noticias. Esa es la situación hasta ahorita. Oiga, yo me imagino que, bueno, pues ya mañana dará nuevamente un reporte la señora, la coordinadora de Protección Civil, que ha estado a la cabeza de las operaciones, Ernesto. Sí, así es, se ha mantenido precisamente ahí en la mina y pues los familiares están a 150 metros del pozo, como la prensa del otro lado, otros 150 metros, el pozo está en medio. Y ¿qué te puedo decir? Estamos con angustia de recibir noticias, teníamos la esperanza todavía hace unos días de que pudieran estar con vida, pero en estos momentos verdaderamente no sé qué decirte. El día de ayer me preguntaba uno de los compañeros qué probabilidades habrá de que estén con vida. Digo, pues un 50%, pero en estos momentos realmente ya no sé qué decir. Pues esperamos todos que tengamos un desenlace positivo. Ernesto, un abrazo solidario, muchas gracias por el enlace. Gracias, un abrazo. ¿Y cómo se llama la canción? La Planta 14 de Víctor Manuel. Muy bien. La voy a buscar. Gracias, muy amable. La escuchamos a continuación. Homenaje a ustedes. Ernesto, gracias. Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora con Jesús Padilla. Le agradezco mucho al director editorial de AM León que nos tome la llamada para pues platicar del día de infierno que tuvieron el día de ayer. Director, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Me da mucho gusto saludarlo. De igual forma a su auditorio. Pues sí, como ya lo comenta, fue un infierno, fue un ataque sin precedentes, doctor. Hace casi 2 años fue la última vez que, pues aquí en el estado de Guanajuato, un grupo criminal había atacado de esa forma Celaya y municipios aledaños. Solo se situaba en esa forma, pero esta vez fue en todo el corredor industrial del estado. A esta hora, ayer, criminales incendiaban 25 Oxxos, al menos otros 15 negocios entre farmacias, una gasolinera y automóviles, y camiones en los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca, Apaseo el Grande, Silao, Guanajuato Capital, San Francisco del Rincón, Dolores Hidalgo y también, obviamente, León, Guanajuato. La ofensiva sin precedentes en el estado fue por la detención de jefes del cártel Jalisco, confirmaban ayer mismo autoridades estatales. Pudimos ver en videos de redes sociales, se observaba cómo los delincuentes pues cerraban el paso a vehículos en Celaya. Para ser específicos, doctor, se vio un video en donde bajaron a una familia que llevaba un pequeño en brazos y corrieron por sus vidas. Sí. Los criminales todavía en una de las principales avenidas se dan el lujo de rociar el automóvil con gasolina, dejan las puertas abiertas y les arrojan un cerillo y esperan varios segundos, puede ser que hasta más de 2 minutos, hasta que ven arder el carro sin que hubiera respuesta de la policía y después finalmente escapan. También circularon videos de los ataques en Oxxos, cómo entran hombres armados con chalecos antibalas, con las insignias del cártel Jalisco y disparan y prenden fuego a las tiendas de conveniencia. Pues en las redes sociales, doctor, se vivió intensamente, pues decían que les pedían a la gente en varios grupos no salir de sus casas por ningún motivo y difundían estas fotografías. Como le comento, los ataques iniciaron en Celaya, después continuaron en Irapuato,
que sin duda fue el municipio con más ataques. Al menos 20 Oxxos fueron incendiados y varios vehículos en las carreteras aledañas. Ya por la noche, alrededor de las 9, 5 ataques se registraron también en León. Las autoridades aseguraban ya al filo de la medianoche que no había lesionados. Solo se investigaba la muerte de un transportista que fue atacado con un arma de fuego en Irapuato. Al parecer le robaron la unidad, aunque finalmente al parecer no la incendiaron, pero sí ese era el motivo. Y pues bueno, fue una larga noche para los guanajuatenses de terror. La Universidad de Guanajuato, la UNAM y casi todas las instituciones educativas. Hace un ratito hablaba Jesús con el rector, sí. Me dijo el rector de la UNAM que el campus León estuvo efectivamente cerrado. Y dos preguntas, Diego Sinué, el gobernador, dijo que hay 11 detenidos en Guanajuato, pero esto es una reacción y la pregunta es si tenemos ya una explicación de la autoridad de cómo se conecta efectivamente lo que ocurrió en Guanajuato con las detenciones que en principio habrían ocurrido al norte de la zona metropolitana de Guadalajara, director. Así es, la versión que daban en el gobierno del estado era que altos funcionarios, varios de ellos, era que los ataques se habían derivado de la detención de 2 líderes del cártel Jalisco, efectivamente. Que por cierto no han detenido. Así es, eso es la explicación que ellos daban, lo que ellos, los de inteligencia, lo que tenían hasta ayer por la tarde, hoy por la mañana, como bien lo mencionaba muy temprano el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, anunciaba que la situación estaba bajo control, que no había más incidentes y que 11 personas relacionadas con el incendio, o los incendios o los ataques fueron detenidos en varios municipios y serían presentados ante la justicia federal. Varios de ellos portaban prendas militares. Pero lo que sí, la hipótesis principal es que estos ataques obedecían a órdenes que habían dado algunos líderes o mandos del cártel Jalisco para hacer ruido en esta zona del estado, ya que presuntamente entre los detenidos habría estado algún jefe de la plaza de Guanajuato y había ordenado o su gente más cercana que se hicieran estos ataques, doctor. Para que se sintiera la presión en 2 entidades diferentes. Qué impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que fue una noche larga, una noche de terror. También le comento que, bueno, ya después de que se habían anunciado que no iba a haber clases, también el grupo Flecha Amarilla durante la madrugada y hasta las 7, 8 de la mañana reanudaron las corridas que tenían en varios municipios, principalmente en Celaya, Irapuato y Salamanca, y quedaron suspendidas. Todas las personas que viajaban de madrugada. Hasta los autobuses dejaron de circular, ¿verdad? Así es, dejaron de circular, pero también el terror que se vivía, la incertidumbre, muchos guanajuatenses fueron a dormir sintiendo miedo, la verdad, de ver todos estos ataques, que es un hecho sin precedente que atacaran al mismo tiempo en todo el estado. Fue desde donde inicia el estado en los límites con Querétaro hasta donde termina en los límites con Jalisco, doctor. El mensaje es claro. Director, ¿algún apunte más? No, solo mencionarle que a estas horas, bueno, del transcurso de la mañana y del día, los cuerpos de emergencia o también las policías estuvieron muy alerta, pero ya no se reportaron ningún tipo de incidente de este tipo y también algunas tiendas que fueron tiendas de conveniencia que fueron parcialmente quemadas, pues volvieron a operar de forma normal, doctor. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, por el enlace. Jesús Padilla es el director editorial del diario AM León y para fortuna nuestra hoy conversando con usted. Gracias y un abrazo. Bueno, pues ahí tiene 11 detenidos, ahí está la respuesta. Las preguntas, pues seguramente el día de mañana serán abordadas en la mañanera. ¿Detuvieron o no detuvieron al R? ¿Fue un operativo calculado, hecho con inteligencia? ¿O fue un pitazo, reaccionaron, lo trataron de detener y se les fue? La respuesta es porque tenía algún tipo de protección de alguien. Entonces, pues dice, vienen sobre mí, pues ahora les hago notar el poder que tengo. La gente sigue preguntando, oiga, ¿y este R es tan poderoso como el Mencho? Que sí es el jefe de la estructura de pistoleros, el jefe de la guardia propiamente del Mencho y uno de los aspirantes a sucederlo. Y por tanto, pues la reacción se da de esta manera, pero que tienen capacidad de despliegue, comunicación y operación en 2 entidades al mismo tiempo, pues son cosas que quienes pues tenemos 2 ojos y observamos lo que ocurre en este país, vemos la capacidad que tienen las organizaciones criminales
a las que, bueno, pues ya no hace falta. Yo ni siquiera ironizo a estas alturas con lo de abrazos y no balazos. Es un despliegue de desafío al Estado mexicano. Es decir, a ver, vengan por nosotros, aquí estamos y somos el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y te opero en 2 entidades federativas solo para que sientas dónde está el poder, lo cual es absolutamente ominoso. Bueno, yo creo que hay ciertos temas que merecen una revisión muy completa. Insisto, si el operativo se hizo en este caso sin la inteligencia necesaria o las garantías de tener éxito, pues es un tema que tendrá que darse. Yo entiendo que hay niveles de incertidumbre, que cuando vas sobre el terreno no puedes garantizar que se consigan las cosas. A veces, como le ocurrió a este mismo gobierno cuando se tuvo que rendir en Culiacán, lo cual es pues un episodio muy duro para el gobierno de la República, para todos nosotros, porque cuando se rindió el Estado mexicano nos rendimos todos ante los criminales, decir, a ver, señores, pues sí tienen mucho poder ustedes y nos someten. No, mucha gente me dice, es que sometieron al gobierno. Nos sometieron a todos. O sea, cuando un delincuente está en condiciones de decirle a las fuerzas de seguridad del Estado, se retiran porque si no aquí va a haber una matazón de los 1000 diablos, pues estamos perdiendo todos, porque estamos perdiendo nuestra tranquilidad, nuestra capacidad, nuestra certeza fundamental de saber que el poder del Estado no solamente es un poder que pontifica, que regaña y que habla mucho, sino que está en capacidad de imponer el orden y decir, aquí el principio de soberanía es no hay más poder que el mío, en el sentido de todos los demás poderes tienen que someterse a la ley del Estado. Para eso es el poder, entre otras cosas, y para eso tiene el monopolio de la violencia. En el momento en que es desafiado territorialmente, a todos pues nos da pavor, ¿no? Imagínense, para la gente que vive ahí en Zapopan, o la gente que venía de León, decir, pues no hay autobuses el día de hoy. Oiga, ¿por qué? ¿Están atacándonos los rusos? No, nos está atacando el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se ha dedicado a incendiar vehículos. En este caso, pues desafiándonos a todos, subrayo, no están solamente, en este caso, amenazando directamente a Alfaro, a Diego Sinoé o a López Obrador, nos están amenazando a todos. La convivencia democrática es la que está en este caso en riesgo y ahí está su poder, ahí está el poder de estas organizaciones criminales que habría que desmontar, que habría efectivamente que reducir en términos operativos y que habría en cualquier caso que combatir de manera directa. De manera directa, ¿por qué? Pues porque amenazan la convivencia. Israel Aldave, te saludo, ¿qué novedades tienes? ¿Qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que hoy la presidenta del Senado y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, anticipó, Leonardo, que la última palabra en torno a esta iniciativa anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, la tendrá el Poder Judicial, y es que asegura la legisladora de Morena que nada puede estar por encima de la Constitución. Nada puede estar por encima de la Constitución, por eso será la Suprema Corte quien diga de la regularidad constitucional si la viola o no, o si la violenta o no. Hay las palabras, Leonardo, de la presidenta de la Cámara Alta. En tanto, la oposición pues advirtió, Leonardo, que va a utilizar todas las herramientas jurídicas a su alcance para evitar esto que califican como la militarización del país. La vicecoordinadora del PAN, Kenia López, así lo advirtió. Nosotros acudiremos a las presidencias de las cámaras para solicitar respetuosamente, pero también de manera puntual, que presenten una controversia constitucional. Es por una honorabilidad, es por legalidad, no es un asunto político, es un asunto constitucional, y también lo haremos nosotros con la facultad que tenemos como minorías a través de una acción de inconstitucionalidad. Además, también, Leonardo, advierte la panista que van a presentar amparos. Este tema fue debatido ampliamente en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, donde, por supuesto, Morena y aliados políticos defienden esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y la oposición la critica. Comentarte, Leonardo, que pues no se concluyó en nada respecto a este tema, solamente se pidió que se esperara a que llegara esta acción jurídica que va a enviar el presidente de la República, Leonardo.
Sí, porque supongo que no se puede usar ningún instrumento, todos estos que refería Kenia López Rabadán, hasta que no haya un texto, un decreto, una ley, una propuesta, y en todo caso, si es iniciativa, pues tendrá que debatirse, y una vez que se apruebe efectivamente, pues ya se determinará si viola o no la Constitución. Bueno, ya lo veremos. Muchas gracias por el reporte. A tus órdenes, buenas noches. Y bueno, pues leo un texto de Elbridge Colby que dice de manera directa, América, o sea, los Estados Unidos se deben preparar para una guerra en Taiwán, estando listos, es la mejor manera de prevenir un conflicto mayor con China, más tensión en el plano internacional. Bueno, pues hay que, por supuesto, mantener un ojo al gato y otro al garabato. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, con el gusto de saludarlo y a sus órdenes, como siempre. Oiga, pues de entrada pedirle por favor un comentario sobre esta propuesta todavía, digamos, formulada verbalmente, no hay nada concreto, de emitir un decreto para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. Jesús. Eso huele a dictadura, Leonardo, eso es pisotear la Constitución. El presidente López Obrador sabe perfectamente lo que dice el texto constitucional en su artículo 21, en el sentido de que la Guardia Nacional es un órgano de carácter civil que depende de las autoridades civiles, adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es la que hoy está vigente como tal, no está adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es explícito, el presidente lo sabe muy bien, y conocedor de eso, a pesar de eso, manda o pretende mandar, primero, emitir un decreto con esas características para que empiece a depender administrativamente, como él lo ha dicho, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, y al mismo tiempo dice, voy a mandar una iniciativa de ley para reformar la propia ley orgánica de la Guardia Nacional, y que la Corte diga si es constitucional o no. El pasarse por encima, pisotear la Constitución, pasarse por encima de los preceptos constitucionales y legales, eso lo hace un dictador. Lo digo sin tapujos, sin rodeos, Leonardo, y ese es un enorme riesgo, porque además de esto que ya de suyo es grave y que nos adentra en una militarización absoluta de los manejos de la vida pública del país, nos incorpora prácticamente en un militarismo y constituye de suyo un golpe de Estado desde dentro por el propio López Obrador. Al mismo tiempo siento un terrible precedente, porque entonces, sobre la base de decretos, aunque sean inconstitucionales, como él lo sabe muy bien que lo es, aunque hoy me saquen en la mañanera desmintiéndome en un pronunciamiento en este sentido, pues dejar muy claro que también mañana o pasado puede decir, bueno, mando un decreto, emito un decreto diciendo que el INE ya no será autónomo, sino que ahora las elecciones las organizará la Secretaría de Gobernación, como se hacía allá en los tiempos del Partido de Estado hasta 1996, y también después, el año que entra, en vísperas de que inicien los procesos electorales del 2024, emita otro decreto diciendo que el presidente actual, en aras de sus derechos ciudadanos, tiene el derecho de volverse a postular para ser candidato a la presidencia de la República para el periodo 2024-2030, es decir, reelegirse. Pues no hay que permitirlo. Ya que en 2 años la Corte diga que no. Yo decía exactamente la misma línea que usted decía, pues pudo mandar un decreto diciendo que dejamos de ser una república federal y pasamos a ser centralista, o que la educación deja de ser laica y ahora pasa a ser confesional, y que ya la Suprema Corte me corrija, ¿no? Pero 2 años pongo el imperio de mi voluntad. ¿Qué, desde su punto de vista, ha movido al presidente a romper el consenso constitucional que se logró con la creación de la Guardia Nacional? Porque para todo efecto práctico lo está rompiendo. Jesús. Por supuesto, Leonardo. Mire, López Obrador siempre ha sido
un hombre, un tipo muy autoritario que no admite que se le contradigan en sus decisiones. Y no es que no lo conociéramos, lo conocimos muy bien nosotros en el PRD. Desde hace 10 años él se fue justamente porque no toleraba tener contrapesos ni voces disidentes en el PRD, en el partido que militó formalmente hasta ese entonces, hasta el 2012, hace 10 años, subrayo, que no tenemos nada que ver con él. Pero siendo autoritario, su autoritarismo, y yo diría su delirio de grandeza, ha ido siendo directamente proporcional al tamaño del poder que ha ido concentrando en sus manos. Cuando estábamos, lo recuerdo muy bien, en el gobierno de la ciudad, apuntando su dedo a índice hacia Palacio Nacional, decía, lo importante es llegar allí, porque ahí, desde ahí se decide todo. Bueno, ya llegó allí, y ahora dice, desde aquí se decide todo. Yo escuchaba hoy en la mañana uno de sus ideólogos de cabecera, a Epigmenio, decir que, pues, a diferencia de la revolución de 1910, que se hizo por las armas, en el 2018 López Obrador pacíficamente tomó, lo dijo textualmente, todo el poder del Estado. Ah, caray, esa es la concepción que tienen, de que tomaron todo el poder del Estado y está comportándose como eso. Y eso es de una... Lo perturbador de todo esto, presidente, es que la Constitución estaba conforme él la pidió, ¿no? Es decir, esta Constitución de la Guardia Nacional no es ni una herencia del pasado, ni una cosa que le viniera de regímenes anteriores. Es la prefiguración constitucional que él pidió. Y ahora está cambiando de opinión. Eso a mí me resulta desconcertante. Pues sí, porque pues ya él siente que ya dio el paso con la integración de una Guardia Nacional que en los hechos, Leonardo, nunca ha sido civil. Ha sido militar desde el principio, ¿eh? Ahí está, el 80% de sus integrantes provienen de la estructura militar de nuestro país. Y no es que yo tenga nada que ver en contra, con los militares, al contrario, me merecen todo el respeto, pero siendo dependientes siempre de la autoridad civil, y que ahora de entrada lleguen a tener tanto peso, tanto poder, y cumpliendo funciones que no les corresponden, que hasta los denigran, como fuerzas militares profesionalmente preparadas para ello, pues ahora él dice, ya di este primer paso, pues ahora de una vez, hombre, terminemos de consolidar esto, dice él. Es que para que no se corrompan, que no pase lo mismo que la Policía Federal. Oye, pero si es un cuerpo que tú, Andrés Manuel, tú confeccionaste a tu medida, claro. Tú lo diseñaste, sí. Y así se te aprobó con esa concepción. Por unanimidad, sí. Pues sí, porque finalmente queriendo contribuir a los consensos, a los acuerdos, que ahora dice López Obrador, es que los conservadores, los opositores que no me dejan gobernar, siempre se oponen a lo que propongo. No, ahí se te aprobó lo que propusiste. Sí, claro, está como él lo quería. Presidente, me va a sonar la campana, quiero agradecerle mucho la entrevista. Al contrario, Leonardo, muchas gracias, qué gusto saludarlo y a tus órdenes como siempre. Buenas noches. Gracias. Jesús Zambrano, presidente del PRD. Pausa, volvemos. Doctora Domínguez Barbosa, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre. Y pues esta noche quiero dedicársela a dos comentarios principales que ahorita están pues en boca de todos, y el primero es el nuevo virus que se descubrió en China, y quiero aquí hacer un énfasis en el marco en el que se da esta noticia. La semana pasada el New England Journal of Medicine, que es una revista de alto impacto en el sector científico, publica un artículo en donde se detectan 35 casos de este nuevo virus que se llama
Laña enipavirus. El enipavirus es el género. Hay otros enipavirus que no son nuevos, que se transmiten por murciélagos, que ya son conocidos. Sin embargo, Laña es el nuevo virus que determinan en esta publicación desde el 2018 que se detectaron estos casos en las provincias de Shandong y Henan en China. Ahora, son 35 casos que hay que destacar, son en la mayoría granjeros, gente que está en contacto directo en ganado, con animales y que debutaron con fiebre. ¿Qué es lo que es importante de esto? Primero, no alarmarse innecesariamente. ¿Qué es importante aquí? Este género que acabo de mencionar tiene, como ya he dicho antes, 2 virus que ya están detectados anteriormente, que se transmiten principalmente por murciélagos y que producen estos 2 virus que se llaman Nipah y Hendra, enfermedades que pueden ir desde asintomáticas hasta realmente con una alta letalidad del 75%, estamos hablando. No es el caso, no lo sabemos cómo sucederá con Laña porque apenas es algo muy preliminar. También es importante destacar que el vector, en este caso, el animal que se está suponiendo como principal transmisor hacia el hombre son las musarañas, aunque no se descartan otro tipo de animales, ¿no? Aquí es importante que esperar también la evidencia a que surja un poquito más de información para saber si de acuerdo a al cuadro clínico que presentan las personas, que ahorita lo mencionaré, pues pueda transmitirse fácilmente de persona a persona. Hasta ahorita, y de acuerdo a esta publicación con 35 casos, los síntomas empiezan con fiebre, pueden presentar tos, náusea, vómito, diarrea, cansancio y sobre todo pérdida del apetito. En casos más graves se ha presentado también disminución de los leucocitos o de los glóbulos blancos, disminución en las plaquetas, que son células importantes en la parte de la coagulación, y en los casos más graves insuficiencia hepática y renal. Entonces es importante no alarmarse, pero sí no perderle el foco porque estaremos también hablando mucho del enipavirus Laña. Y por el otro lado, y me voy al otro tema que nos compete ahorita más y es de mucha más urgencia, Leonardo, no sé si tuviste la oportunidad de ver que la semana pasada publicaron estos datos de ENSANUD, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021. Sí, 27.5 niños y niñas de nuestro país apenas tienen un esquema completo básico de vacunación. Comparado, por ejemplo, con 2015, que rebasamos el 97.5%, o inclusive en 2020, que teníamos el 57%, 27.5% de nuestros niños tienen un esquema completo básico de vacunación. Y esto es gravísimo. Las principales causas que reportan es porque los padres no han tenido tiempo de llevar a los niños, relacionados a veces las causas con COVID o no, pero principalmente de lo que se ha reportado en una encuesta que realizaron fundaciones como Save the Children, mencionan que es por falta de biológicos, por falta de infraestructura, por falta de capacitación del personal para que pueda habilitar estos biológicos a los niños. Entonces, ¿por qué esto es importante, Leonardo? Porque la mayor parte de estas enfermedades que previenen las vacunas, pues muchas de las veces producen enfermedades que son letales y que pudieron haber sido prevenibles, y eso es lo más delicado de todo. Si lo queremos ver de una manera mucho más superficial, que no soy partidaria de ello, pero es importante sobre todo en la administración de la salud, estamos hablando de que más del 75% de las enfermedades, sobre todo aquellos tratamientos crónicos, se pueden prevenir con estas vacunas. Entonces, este es un llamado urgente para nuestro gobierno y todas nuestras autoridades para que le den prioridad a estos rezagos en la vacunación nacional, que no sea el pretexto COVID, pero también que destinen más presupuesto en la partida de 2023, sobre todo apuntalar a estas escaseces que son pues básicas, Leonardo. Muy bien, muy bien. Pues sí, efectivamente vimos los datos de esa encuesta, lo hemos comentado con algunos comentaristas. Andrea, doctora, te agradezco mucho que el día de hoy hayas estado con nosotros. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Y veo en la cuenta de Twitter de la gobernadora Laida Sansores una
reflexión. Ella dice, de acuerdo con la orden emitida por el juez 16º de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, con expediente, y cita efectivamente, el mismo dice, lo anterior no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su opinión en un ámbito estrictamente personal respecto al quejoso, por el carácter de figura pública que ostenta, sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación para este fin. Por lo anterior, hago público, dice ella, este video en mis redes sociales personales, y vuelve a sacar un audio de, en este caso, el dirigente nacional del PRI, que usted ya lo oyó, en donde pues habla de que él va a estar ahí hasta el 24. La cuenta de Twitter donde se publica esto dice gobernadora de Campeche, y está certificada por Twitter, por tanto, pues, y además hace convocatorias ahí sobre los temas del informe del Jaguar y todo lo demás. Yo me sigo preguntando, o sea, hay un desafío abierto y además una ironía brutal, ¿no? Es decir, no solamente no lo hago, sino que desacato al juez, ironizo sobre el tema, decir, a ver, pues ahí dice que no lo debo publicar, pero yo lo publico en las redes sociales, a ver si se atreve un juez a decirme que eso es, en este caso, una comunicación oficial. Me sorprende, y aquí dejo el comentario, el tono levantisco, el tono confrontador e indómito del gobierno, en este caso el de Campeche y el federal, porque también hemos visto que el desacato a órdenes judiciales o al INE es cosa de todos los días, ¿no? La forma en que se expresan del Tribunal Electoral. Y bueno, pues si fuesen un grupo minoritario, vaya y pase, ¿no? Es un pequeño partido que está luchando contra la opresión, pero traen ahí una desproporción en el lenguaje y en el ejercicio de gobierno que preocupa, porque por un lado, pues tienen una escasa capacidad de asumir responsabilidades. Todo lo que ocurre es por que las concesiones se dieron en otro año y pues no se sonrojan de la incoherencia, ¿no? No vamos a usar el espionaje, pues ahí lo están usando para gobernar. No vamos a militarizar el país, ahí están todos grabados, todos. Pero ni siquiera se sonrojan, o sea, ni siquiera salen y dicen, bueno, después de hacer mi camino de Damasco me di cuenta que estaba en un error y ahora defiendo la tesis contraria. No, con el mismo ahínco y la misma arrogancia que como oposición ganaron el voto de la gente diciendo, este gobierno nos lleva a eso. Hoy que gobiernan 20 entidades, que tienen mayoría en la Cámara de Diputados, que tienen el nombramiento de la gobernadora del Banco Central, por lo menos 6 consejeros del INE, por lo menos 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia. O sea, con todo ese poder se dan el lujo de desacatar y decir, pues soy el poder y el poder es para poder. ¿Qué les parece? Y vengan y díganme que no. La verdad es que creo que esto no nos lleva a nada bueno en materia de prácticas sociales razonables en un país poco acostumbrado a atenerse a los, en este caso, lineamientos legales. Pues si el gobierno se comporta así a la hora de pedirle a los ciudadanos que no lo hagan, yo me pregunto si esa misma fortaleza la estuviesen utilizando contra otros grupos, que eso sí los desafían en Jalisco, en Guanajuato y en otros puntos. Dejo el comentario ahí, sorprendido del ánimo, como le digo, levantisco, indómito y confrontador, de decir, el juez dijo esto, pues yo lo voy a publicar. En fin, no, y que vengan y me digan que no lo debo hacer. Subrayo, pedagógica y políticamente me parece un precedente fatal. Pero bueno, dejo ese tema y voy ahora al asunto del Estado de México. Me enlazo con Enrique Vargas, usted recuerda, fue presidente musical de Whisky Lucan, y ahora, pues Enrique Vargas, ¿en qué calidad está usted? Buenas noches. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Pues cuéntanos, ¿es usted aspirante, suspirante, propuesta? ¿Cuál es, digamos, su plan para el futuro político del Estado de México? A ver, yo soy diputado local, coordinador del grupo parlamentario y coordinador nacional de alcalde. El día viernes, mi líder nacional decidió decir, Acción Nacional está listo, y con mi persona, Enrique Vargas, pero también lo quiero dejar muy en claro en tu programa que la alianza va a seguir su camino, ¿no? El PRD hoy presentó a un perfil, vamos a decir, el diputado Ortega, ¿no? Así es. Y el PRI, bueno, pues tiene a 2 mujeres
como cartas fuertes también para el Estado de México, y vamos a seguir caminando todo el Estado de México. Hoy presenté una estrategia que se llama Ruta Líder, que a partir de Ruta Líder Estado de México vamos a seguir platicando con los y las mexiquenses para ver qué es lo que vende el Estado de México, qué se necesita, y vamos a seguir recorriendo una vez más nuestro Estado. Ya. Oiga, la idea en el fondo es, ustedes tienen, en este caso en su persona, a su paladín, y que el PRD haga, digamos, su luchita, el PRI la suya, y finalmente hay ánimo de crear una alianza, o cada quien por su camino. A ver, yo creo que sí. Yo veo que las dirigencias nacionales están platicando. Necesitamos tener una mesa de trabajo, una mesa de análisis. Primero, ver qué es lo que necesita el Estado de México, y después poderles decir al Estado de México cómo podemos resolver los problemas del Estado de México, cómo podemos subir el nivel de las familias, y ver obviamente quién garantiza, quién es el que más garantice para poder ganar el próximo año. ¿Y eso cómo lo van a determinar? ¿Cuál es la idea? Más o menos, ¿cuál es el plan? ¿Cuál sería el método? A ver, debe de haber una mesa en donde se pueda estudiar cualitativamente, cuantitativamente, antropológicamente, ver mediciones, ver FODAs, ver positivos, ver negativos, pero también platicar con los diferentes sectores en el Estado de México, ver qué es lo que piensan, ver en quién ven que pueda ser la opción para ganar el próximo año. No vamos a dejar entrar a Morena en el Estado de México. Uh-huh. Oiga, el planteamiento, digamos, general, pensar en una alianza amplia, ¿incluiría Movimiento Ciudadano? Es decir, en una primera hipótesis. Sería importante también sumarlos. Sería importante hacer un frente sumamente grande para poder cerrar el paso a Morena, pero también la importancia es ver ya rumbo al 24, el poder ponernos de acuerdo como oposición para ya los acuerdos que se hagan 23 vayan de la mano en el 24. Ya. Oiga, ¿hay sintonía efectivamente con una propuesta, en este caso opositora, cuando el PRI gobierna el Estado de México, Enrique? Sí, a ver, ¿qué pasó en Durango? Es importante decirlo. En Durango éramos un gobierno de acción nacional con un gobernador bien calificado, y el que daba para ganar hoy es el gobernador electo. No porque gobierne un partido político es el que pueda poner o deba poner, porque también hay en algunos gobiernos que quiere la ciudadanía cambio, alternancia. Es por eso que se debe de hacer esta mesa de análisis para ver qué es lo más importante para el Estado de México, y no podemos tener margen de error. Ya. Una mesa de trabajo, entonces, que discuta con dirigencias y me dice otros sectores de la entidad. Así es, se tienen que platicar con otros sectores, con los empresarios, con los sindicatos, con los maestros, en fin, con todos los sectores del Estado de México, para que ellos también opinen de quién creen ellos que deba encabezar una alianza. Muy bien, pues seguiremos de cerca el proceso, que se pone, por supuesto, interesante, y es la aduana político-electoral más importante antes de las elecciones generales. Enrique, muchas gracias por la entrevista. Leonardo, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Enrique Vargas es alcalde de Huixquilucan, ahora diputado local del grupo parlamentario El PAN en el Estado de México, y ayer publicó el economista Consulta Mitofsky una, en este caso, clasificación de quiénes son los mejores gobernadores. A la cabeza de los, efectivamente, gobernadores está Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, después viene Mauricio Vila, después viene Rubén Rocha, un priista, un panista y el otro morenista. Rubén Rocha es de los morenistas el mejor evaluado, después viene Marina del Pilar Ávila y después Lorena Cuellar de Tlaxcala. Entre los priistas
que ya les quedan poco tiempo. Está Coahuila, está Oaxaca, Alejandro Murat, y está en este caso el saliente Fayad. Entre los panistas, Mauricio Vila, Mauricio Curi, los dos Mauricios, y Diego Sinué, efectivamente, bueno, pues de Guanajuato, con 55%. Magda Guardiola, adelante. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches al auditorio. Pues nada más comentarles que se maneja que han frenado en algún punto de esta zona cero los trabajos de rescate, pero es meramente porque hay riesgo de colapso donde se está trabajando. Recordemos que hay 4 pozos en este lugar donde se están trabajando y bueno, pues no han especificado en qué punto se han detenido las labores, pero no se ha detenido el rescate. El rescate continúan las labores de extracción de agua en los otros puntos de esta zona cero. Hay un punto en particular no identificado hasta el momento donde se frenaron labores por riesgo de colapso, pero es lo único que hay hasta este momento de novedad y nada más descartar que se haya frenado el rescate minero. Leonardo. Muy bien, Magda, pues muchas gracias por el reporte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Magda Guardiola, nuestra corresponsal en Coahuila, y seguimos con un elemento, con un punto de dramatismo, todo lo que está ocurriendo en aquella entidad. Como le decía, bueno, pues ahí tiene los datos de Mitofsky sobre la evaluación de los gobernadores. A la baja, dice el aval de los 32. Vamos a ver, de cara precisamente a las elecciones en Coahuila y en el Estado de México, cuánto pesa en el ánimo de los electores el desempeño de los gobiernos. En las últimas elecciones, el desempeño de los gobiernos ha quedado completamente fuera de la discusión. Podía haber gobernadores bien evaluados, el caso, por ejemplo, de Oaxaca, de Alejandro Murat, y sin embargo sus partidos perdían, lo cual pues nos lleva a la recomposición del sistema político de este país. En fin, ahí lo dejamos, con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Siga en nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz, se lo merece.